Estamos en el capítulo 12 de Génesis. Hace 2 semanas vimos los primeros 3 versículos en donde vimos el llamamiento de Abraham, el llamamiento de Dios a Abraham, cuando le pide que salga de su tierra, de su parentela, que deje todo lo que conoce y que se vaya a un lugar a donde Él le va a mostrar. No le dice cómo va a llegar, no le dice por qué rumbo tomar, simplemente le dice sígueme. La semana pasada vimos cómo Abraham hizo precisamente eso, decidió seguir a Dios. Pero vimos también cómo a través de las Escrituras se nos dice, se nos revela que Abraham, aun cuando salió en búsqueda de la tierra prometida, que es la tierra de Israel, que es la tierra que finalmente su descendencia poseyó, también tenía una visión mucho más grande de la tierra que Dios le había prometido. Él estaba buscando una ciudad celestial, más que ese trozo de tierra que se encuentra en el Medio Oriente por el cual tantas naciones pelean y tantas naciones han en algún momento dado a través de la historia destruido y han matado mucha gente y siguen matando gente. Vemos que Abraham tenía una visión mucho más grande, mucho más ancha, mucho más alta que ese pedazo de tierra nada más, y era la patria celestial que Dios le había prometido, y la misma patria celestial que Dios nos promete a nosotros cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces Él salió en búsqueda de esa patria, Él salió en búsqueda de esa tierra, Él salió a buscar aquello que Dios le había prometido para su vida terrenal, pero también que le había prometido para su vida celestial. Y pudimos ver a través de las Escrituras, viendo específicamente en Hebreos capítulo 12, que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob jamás recibieron la promesa. Murieron esperándola, murieron viéndola, saludándola de lejos, nos dice el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Esperando que un día se cumpliera. Y lógico y claro que se cumplió en el día que Jesucristo murió, fue sepultado. En el libro de Primera de Pedro se nos dice que fue a predicar a los muertos. Parte de ese grupo de muertos al que fue a predicar fue precisamente a todos aquellos que murieron esperando la promesa, pero que no la vieron. Y Efesios nos dice que Jesucristo se llevó cautiva a la cautividad. Todos aquellos que murieron entonces esperando esa promesa del Señor fueron llevados ahora sí del seno de Abraham, de lo que se conocía como el paraíso, a lo que en realidad era esa ciudad celestial, que es el cielo mismo, ¿verdad? Entonces vimos cómo todas esas promesas están ahí para los judíos, pero no solamente para los judíos, sino para todos los que pusieran su fe en Jesucristo. En el versículo 9 de Génesis 12 se nos dice que Abraham partió de ahí, de Betel, que estaba al occidente de ahí, ¿verdad? Y que fue caminando y yendo hacia el Negev. El Negev es el desierto, así se le llamaba al Negev, o se le llama inclusive todavía. El Negev es el desierto que está al sur de Israel, casi para cruzar a Egipto. Y vamos a ver que ahora Abraham va a descender por ese desierto y va a entrar a la ciudad de Egipto. Algo que a través de todas las Escrituras, y vamos a empezar a ver en los siguientes capítulos, Egipto es una representación del mundo. Egipto es una representación del mundo de pecado, del mundo sin Dios, del mundo pagano, del mundo que no tiene su fundamento en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que representa Egipto. Y vamos a ver también que siempre que se menciona que alguien va a Egipto, se dice que bajó a Egipto. La razón por la que se dice que bajó a Egipto es porque ir a Egipto es de hecho bajarse a un nivel inferior al que Dios tiene para aquellos que van ahí, ¿verdad? Dios tiene un nivel para todos nosotros como cristianos dentro del cual quiere que vivamos. Ahora, no es un nivel en el cual nos debemos sentir superiores a ninguna otra persona, a ningún otro grupo étnico ni nada de eso, pero es un nivel superior espiritualmente hablando. Debemos nosotros de tratar de vivir a un nivel más alto, hablando espiritualmente, de lo que el mundo vive. Porque nosotros debemos de tener una manera de vivir que manifiesta la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, que manifiesta el hecho de que hemos muerto al antiguo hombre y hemos nacido a novedad de vida, de que hemos dejado nuestra vida pasada atrás y que en lugar de vivir para los deseos de la carne y los deseos de los gentiles, ahora vivimos para cumplir con la voluntad de Dios. Pero aquí va a haber circunstancias que al parecer van a obligar a Abraham a descender a Egipto. Y una de las cosas que quiero que veamos es que
no fue que Abraham necesitara descender a Egipto, fue que Abraham tomó la decisión de ir a Egipto por la simple y sencilla razón de que fue su propia mente, su propio corazón, su propia preocupación y temor el que lo llevó a ir a Egipto. Dios no lo llevó a Egipto. Dios, de hecho, vamos a ver en el capítulo 20 de Génesis, Dios no quería que nadie de su pueblo, nadie de los que él llamara fueran a Egipto. Porque sabía que una vez que estuvieran ahí, iban a adoptar las maneras de pensar, las filosofías, las religiones, se iban a ser idólatras y todo lo demás, y no quería que eso sucediera. Cuando finalmente tuvieron que ir como nación, fueron y desde el momento en el que llegaron estuvieron siempre separados de los egipcios. Se les dio un pedazo de tierra al cual los egipcios nunca iban, porque como ellos eran pastores, ellos cuidaban ganado, los egipcios los miraban como menos que ellos. Entonces trataban de no convivir con ellos, solamente lo necesario. Pero ya hablaremos más de eso cuando lleguemos a esos capítulos. Pero hoy en el versículo 10 de Génesis 12 se nos dice que hubo entonces hambre en la tierra. ¿Cuál tierra? En la tierra en la cual anduvo Abraham, viajando como peregrino, como extranjero, la tierra que un día Dios le iba a dar, pero que todavía no había tomado posesión de ella. Entonces hubo hambre en esa tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, una vez más, como ya les describí, noten que ahí dice que Abraham fue a Egipto, descendió Abraham a Egipto, bajó de nivel. Dios lo tenía en un plano espiritual más alto que Egipto, más alto que todos los pueblos de su alrededor, porque le había concedido el conocer personalmente al Dios verdadero, al Dios vivo. Y al descender Abraham a Egipto se iba a exponer a otros dioses, a otras religiones, a otras maneras de pensar que lo iban a llevar a tener que tomar decisiones que no iban a ser honrosas ni para él, ni para su familia, ni para Dios. Pero se nos dice que era grande el hambre en la tierra, entonces era algo serio. No era algo que solamente pudiéramos decir, no había provisiones para un día o 2 días. Había una sequía, no se podían regar los sembradíos, ¿verdad? En Egipto tenían el río Nilo, que usaban el agua que se desbordaba cada año para regar sus sembradíos y tener grandes cosechas. Al norte de Egipto, en lo que confiaban era en las lluvias que caían cada año, y aparentemente este fue uno de esos años en los que no cayó mucha lluvia y entonces había mucha hambre. Pero una de las cosas que debemos de pensar al ver esto de que se nos dice que había una gran hambre en la tierra y que Abraham descendió, una de las cosas en las que tenemos que pensar es que desde el momento en el que Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, que escogió obedecer a Dios, Dios le había cuidado, Dios había proveído para él y para todos los que estaban con él. De hecho, si leen el capítulo 11 de nuevo, podemos ver que Dios le dio muchísimas cosas materiales a Abraham y a todos los que estaban con él. Y aún más importante, él había decidido que al salir de la tierra en donde vivía, al salir de su parentela y de su casa, él estaba poniendo toda su confianza en Dios e iba a depender de él. Entonces, la pregunta que yo me hago, y siempre que estoy escudriñando las escrituras me hago preguntas. Yo no sé si usted se hace preguntas, y me pregunto por qué, y me pregunto en dónde, y me pregunto cómo, y todo eso. Pero la pregunta que yo me hago aquí es, si Abraham había obedecido el llamado de Dios, y si Dios había proveído para él, y si Dios lo había cuidado, y si él había puesto su confianza en él, ¿no creen ustedes que habría sido de gran importancia que Abraham se postrara delante de Dios y le pidiera su opinión acerca de lo que iba a hacer? ¿Le pidiera dirección en cuanto a lo que tenía que hacer? ¿No creen ustedes que lo más lógico, viendo que Dios tenía su mano sobre él, era que se detuviera, que clamara a Dios, que invocara el nombre de Dios y que dijera: Señor, tú ves el hambre que está pasando aquí en esta tierra, tú ves la sequía que hay, tú ves que tengo ganado, que hay mucha gente conmigo, que tengo a mi esposa, que tengo a mi sobrino, a su esposa, a sus hijos. Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga?
Señor, ¿cómo vas a proveer para mí en estas circunstancias? Señor, ¿cuál es la dirección que debo tomar? Porque lo único que tengo delante de mí es Egipto. Y he escuchado que Egipto es un lugar pagano, es un lugar que no respeta a Dios, no tiene un sentido de lealtad a Dios, y mucho menos conocer sus mandamientos, mucho menos conocer lo que tú me has dicho a mí. Entonces, ¿qué hago? Abraham no hace nada de eso. Depende de Dios. Dios le ha cuidado. Yo creo que debería de pedir la opinión de Dios, ¿no creen ustedes? Yo creo que a veces como cristianos nosotros también hacemos lo mismo que Abraham cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Digo, hemos visto y hemos tenido en nuestra vida la fidelidad de Dios. Él ha proveído para nosotros en el pasado, para nuestra manutención, ha proveído para nosotros en el pasado ayuda y socorro cuando lo hemos necesitado, ha proveído para nosotros en el pasado consuelo cuando lo hemos necesitado, ha proveído para nosotros todo lo que pudiéramos necesitar en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Pero a veces llegamos a encrucijadas en la vida en la que en lugar de postrarnos delante de Dios y confiando en que así como ha sido fiel en el pasado lo va a hacer ahora, pedir su dirección y pedir que Él nos ayude a decidir lo que vamos a hacer. Es fácil creer, confiar en Dios cuando todas nuestras necesidades están siendo suplidas, ¿no es cierto? Es fácil decir: Dios, eres grande, Dios, eres bueno, Dios, eres tan misericordioso, Dios, tú nunca te olvidas de mí. Pero cuando llegamos a situaciones en las que pudiera haber dolor, en las que pudiera haber aflicción, en las que pudiera haber carencias, ¿verdad? Como que en lugar de confiar en Dios empezamos a hacer planes nosotros mismos. Ok, si pasa esto voy a hacer esto, si pasa lo otro voy a hacer aquello, tengo este amigo que trabaja en fulana parte, tengo este conocido que tiene fulanas cosas, y si tengo necesidad siempre puedo ir con mi papá, con mi mamá, o con mi tío fulano, con mi tía sutana, y ahí voy a encontrar. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios qué? ¿Tendrá algo que decir? Él digo, es nuestro Padre, tendrá algo que decir, tendrá algo que opinar acerca de lo que queremos hacer. ¿Saben qué? Como creyentes debemos aprender a confiar en Dios, no solamente cuando todas nuestras necesidades están siendo suplidas libre y continuamente, no solamente cuando tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos que aprender a confiar en Dios también cuando vemos que el sufrimiento, cuando vemos que la aflicción, cuando vemos que las carencias son inminentes. Y al decir inminentes quiere decir que estamos conscientes de que la amenaza de que algunas de estas cosas pasen, y pasen muy rápidamente. ¿Sí? Y a veces no nos preocupamos por prepararnos para esos tiempos, a veces no nos preocupamos por prepararnos para esos días en los cuales van a venir este tipo de pruebas, y una vez que llegan, a menudo no consultamos con Dios para ver cuál es el siguiente paso a dar. Simplemente nosotros mismos tomamos las decisiones, y luego una vez que ya estamos haciendo lo que planeamos hacer, entonces vamos con Dios y le decimos: Señor, bendice mis planes, ¿verdad? Y a veces los planes que nosotros hacemos no son los planes de Dios, y cuando Dios no está de acuerdo con nuestros planes, como hijos malcriados nos enojamos con Dios, ¿verdad? Nuestros hijos creen que los amamos única y exclusivamente si les damos todo lo que piden, cuando lo piden, cómo lo piden, en el color que lo piden, y etcétera, etcétera. Y si no se los damos todo como ellos lo quieren, cuando lo quieren, entonces no los amamos. En realidad no los amamos, ¿sí? A veces así nos portamos nosotros con Dios, ¿verdad? Cuando tiene todo, cuando nos está supliendo hasta la última necesidad, cuando encontramos los zapatos del estilo que queremos, en el color que queremos, y los encontramos a mitad de precio. ¡Ay, Señor, eres tan bueno! ¡Qué bárbaro! Estos son exactamente los zapatos que te pedí. Y yo pensé que iba a tener que pagar $80, pero me salieron en especial porque tiene este rasponcito aquí, nada más, que nadie va a ver. Yo soy el único que sabe que lo tiene. Me salió en 25. Eres tan bueno, Señor. Y luego estamos enfermos.
o se nos acaba el trabajo, o algo nos falta, y clamamos a Dios. Y no está en el plan de Dios que encontremos trabajo pronto, no está en el plan de Dios que sanemos pronto, no está en el plan de Dios hacer lo que nosotros estamos pidiendo hacer. Y empezamos a quejarnos: Señor, ¿en dónde estás pues? No que me amas, no que me vas a dar todo lo que te pidas y te lo pido en el nombre de Cristo, que tu palabra no dice que tú vas a suplir todas mis necesidades. Y es lo que sucede. Y creo que debemos aprender y reconocer que Dios nos ama en cualquier situación. Y si estamos pidiendo algo y Él no nos lo está concediendo en el momento que nosotros queremos que nos lo conceda, es porque o simplemente no nos conviene o Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero tenemos que confiar en el que está haciendo lo que es bueno. Pero noten aquí a Abraham, no intenta ni siquiera obtener dirección de Dios, no le pide que le muestre el siguiente paso que debe dar. No pide al que le ha mostrado el camino hasta ahorita que le muestre el camino que debe seguir en esa circunstancia también. Simplemente toma una decisión y se arranca en la dirección que quiere. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 y el versículo 5. Estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen memorizado ya. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no estribes en tu propia prudencia. ¿Sabes lo que quiere decir estribes? Es como los estribos del caballo. Lo que está diciendo aquí: no te montes en tu macho. Es lo que está diciendo aquí: no te montes en tu macho. No te estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te fíes de tu propio corazón. No creas que tu prudencia es lo suficiente como para ayudarte a tomar todas las decisiones. Digo, ¿qué quiero? ¿Coca-Cola o soda de naranja? Okay, digo, ¿verdad? Digo, ni se tiene que decir. Pero ¿me cambio de ciudad o no me cambio? ¿Dejo mi trabajo porque me cae gordo este patrón o no lo dejo y me quedo aquí porque Dios está usando a mi patrón para amoldarme y hacerme a mí, convertirme a mí en la persona que quiere que haga, que quiere que sea? ¿Sí? No debemos de fiarnos de nuestra propia prudencia, debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Él nos mostrará claramente el camino que debemos de seguir. Él nos mostrará claramente la decisión que debemos tomar. Lo que pasa es que nos desesperamos porque todo lo queremos ya. Todo lo queremos ahorita. ¿Sí? Vivimos en la era ya no puedo decir ni microondas porque ya los microondas ya están medio lentos, ¿no? Ponemos el microondas y le ponemos 15 segundos y se nos hace que está durando una eternidad, ¿verdad? Necesitamos un microondas 5500 o algo que necesitamos unos lentes que nos los podamos poner, vemos el burrito y ya quedó calientito, vámonos a comer. Andamos apurados para todos lados, queremos tomar la decisión ya, queremos las cosas ya, las queremos ahorita, no queremos esperar, no queremos ver si acaso Dios tuviera algo mucho mejor, de mucho más provecho para nosotros, lo queremos todo ya. En Salmo 37 y el versículo 5, escuchen lo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué quiere decir esto? Dale a Jehová tu camino. Dile: Señor, toma mi camino. Es como decir, toma mis riendas. Tú dirígeme, tú guíame, tú llévame. Tú señala para dónde tengo que ir. Como Abraham cuando salió de su tierra y de su casa y de su parentela. Y luego dice: confía en Él, ten confianza en Él, ten confianza que Él te va a llevar únicamente por los caminos que van a ser de beneficio para ti.
Quizás no de beneficio como para ti como tú conoces los beneficios. Porque a nosotros nos gustan los caminos planitos, nos gustan los caminos que están limpiecitos, nos gusta que no haya piedras con que tropezarnos, nos gusta que estén bien pavimentados para que los zapatos no se nos echen a perder. No nos gusta que haya un charquito por aquí por allá que tengamos que brincar porque es el acabose. No, confía en Él, que te va a llevar por el camino que necesitas ir, te va a llevar por el camino que te conviene mejor. Y luego noten que dice, y Él hará. Él lo va a hacer, no nosotros. Bueno, pero pastor, que la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Saben que la Biblia no dice eso? No sé dónde lo sacarían, pero la Biblia no dice eso. Quizás esté en el libro de Ezequías o algo, pero no es cierto, no hay libro de Ezequías. Pero la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Otro dicho, Señor, no te pido que me des, nada más ponme donde hay. No, hay que esperar en Él, hay que confiar en Él, hay que encomendar nuestro camino a Él. Él hará. Noten el versículo 11 de Génesis 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los judíos dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Se fijan cómo la mente de Abraham está empezando a trabajar? El corazón de Abraham está empezando a trabajar. Sabe que Egipto no es un buen lugar a donde ir. Sabe que en Egipto corre peligro. Sabe que en Egipto puede encontrar situaciones en las que pudiera encontrarse no solamente la vida de él en peligro, sino la vida de todos los que van con él. Y empieza a hacer un plan en su mente. Y el plan incluye pedirle a su esposa que mienta por él. Ay, maridos, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado de no poner a su esposa en situaciones en las que tienen que decidir si ayudarles a ustedes a cometer alguna chuecura, hacer algo que está mal, hacer algo que después pudiera venir a hacerles daño, no solamente a ustedes, sino a ellas también. Dios no se las dio para esas mensadas. Acuérdense que son hijas de Dios y tienen que cuidarlas como tales. Acuérdense que deben amarlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Acuérdense que si es necesario deben dar la vida por ellas. No, ándale mi amor, dile que tú venías manejando. Porque si digo que yo venía manejando, pues yo me tomé unas 2 o 3 y luego al cabo casi ni le pegué, mira. Nomás la puerta del lado se le cayó. Tú dile que tú eras. Tú no tienes tickets. A ti no te va a perjudicar en nada. Mucho cuidado con eso. Sí, ahora antes de entrar aquí a Egipto, noten de nuevo, una vez más, tiene la oportunidad de consultar a Dios. Señor, voy a entrar a Egipto y quizás me quieran matar porque mi esposa Sarai es muy hermosa y van a querer tomarla para ellos y a mí me van a... Señor, por favor, protégeme, cuídame, ayúdame de algo. Pero ni siquiera piensa en eso. Ni siquiera piensa en consultarle de nuevo, ni siquiera piensa en decir, Señor, ayúdame aquí, necesito tu ayuda, necesito nada. Inmediatamente se pone a hacer sus propios planes para que en su opinión todo le salga bien. Sara, ya sé lo que vamos a hacer. Mira, tú estás bien guapa. Qué bárbaro. Aunque a tu edad, para tu edad, estás... Ok. Y sabes que yo he oído que a los egipcios les encantan las mujeres guapas. Y sabes que pues no te quiero dejar a ti aquí y yo ir a Egipto solo, ¿verdad? Porque chento medio. Así es que te vienes conmigo, pero si te preguntan, si dicen algo, ¿sabes qué? No les voy a decir que eres mi esposa, ¿ok? No les voy a decir que eres mi esposa, porque van a matarme a mí y a ti te van a dejar viva y no es justo que me maten a mí y a ti te dejen viva, ¿verdad? No quieres que eso suceda. No les vayan a preguntar a sus esposas si quieren que eso suceda, ¿ok? A lo mejor no les gusta lo que les dicen, pero no es justo que nos maten a los dos, pero yo solo no.
No piensa en nada, él hace sus propios planes, en su propia opinión, esto es lo que va a servir. Miren lo que dicen las Escrituras. En el Salmo 127, en los versículos 1 y 2, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, en vano se ponen a preocuparse, en vano se ponen a trabajar, en vano se levantan temprano de madrugada y se acuestan tarde por estar dándole más, por estar tratando de ganar más, por hacer sus planes para que todo salga como en su opinión, todo va a salir bien. En vano, si Dios no está en ello, es en vano. Y aun cuando a veces, a primera vista, aun cuando a veces pareciera ser que hay éxito en ello, ¿saben qué es como dice Malaquías? Todo lo que ganan lo están echando en saco roto. Así como lo están ganando, lo están usando. Así como lo están guardando, lo están teniendo que gastar. ¿Por qué? Porque no están honrando a Dios con sus primicias. No están honrando a Dios con lo que están haciendo. ¿Sí? Pero aquí se nos dice que Dios a sus amados da el sueño. Sus amados duermen tranquilos. Los que confían en Dios no se preocupan, porque saben que Dios va a cuidar de ellos, saben que Dios va a suplir sus necesidades. El Salmo 33, los versículos 16 al 19, noten lo que dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Versículo 17: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. O sea, no importa que tengan amistades poderosas, no importa que tengan a dónde ir, a quién recurrir, a alguien que los no importa nada de eso. Sí, en lo que debemos de confiar, el que va a librar nuestras almas de la muerte, el que va a darnos vida aún en los tiempos de hambre, como en el que se encontraba Abraham en ese tiempo en el que estamos leyendo aquí, es Dios. Es Dios. De Él es la tierra y su plenitud. De Él es todo el ganado que está sobre los montes. De Él es todo. Y saben que Él tiene la habilidad para suplir para todos y cada uno de nosotros todo lo que necesitamos. Pero tenemos que estar siempre yendo a Él para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Ahora, Abraham está tomando estas decisiones, Abraham está haciendo estos planes. ¿Y qué es lo que lo mueve a hacer lo que va a hacer? Su inteligencia, el tiempo que pasó meditando en el plan, y si este no sirve, entonces tenemos este otro, y si el plan B no funciona, entonces ponemos en marcha el plan C. No, ¿sabe lo que lo estaba haciendo tomar todas estas decisiones? El miedo, el temor de lo que le pudiera suceder en Egipto. Y ¿saben qué? Cuando tomamos decisiones porque tenemos miedo de algo, cuando tomamos decisiones porque hay temor en nuestro corazón acerca de lo que pudiera pasar, sin saber lo que va a pasar, el temor siempre nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Siempre nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántas? Y lo siento, pero lo voy a decir porque así es como lo pensé primero y ni modo. No, mejor no. Voy a decir, ¿cuántas personas no toman la determinación de ir a algún lugar, de quedarse con alguna persona, de seguir en alguna relación, de seguir en algún trabajo, de ir a buscar algún remedio? Porque si no lo hacen en ese instante, porque si no lo hacen ya, porque si no lo hacen ahorita, porque si no lo hacen así, tienen miedo de que algo vaya a suceder. Y toman la determinación, toman la decisión, se quedan ahí. Y cuando
todo queda en su lugar, se dan cuenta de que fue la peor decisión que pudieron haber tomado y ya no hay para dónde hacerse, porque palo dado. El temor, el miedo es el peor consejero que podemos tener en cualquier situación. No debemos de tener miedo. Lo que debemos hacer cuando sabemos que vamos a estar en una situación peligrosa, en donde el miedo nos puede llevar a tomar decisiones contrarias a lo que la palabra de Dios dice. ¿Saben qué es? Lo que hizo David siempre: orar. Pero es demasiado trabajo, ¿no es cierto? Es demasiado arrodillarnos delante de Dios unos 15, 20 minutos para pedirle dirección, abrir la palabra para ver qué me muestra a través de ella, pedirle al pastor que ore por mí, que ore conmigo para que Dios me ilumine, pedirle al pastor, sería admitir que tengo problemas, sería admitir que no me está yendo bien, sería admitir que fracasé otra vez y todo eso. No, mejor no. Mejor nos esperamos a ver qué sucede. A lo mejor algo sucede que nos ayude en esto. No, ¿saben qué? Debemos, como David, orar siempre. Noten lo que dice el Salmo 64 y el versículo 1. David orando aquí: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Guarda mi vida del temor del enemigo. Noten que no dice guárdame del enemigo. Ayúdame a no tenerle miedo al enemigo. Ayúdame a saber que tú estás conmigo. Ayúdame a sentir que tú estás ahí para cubrirme de frente, para cubrir mi retaguardia, que tú estás ahí a mi derecha y que tú estás ahí a mi izquierda, y que aquellos que están alrededor de mí son mucho más que lo que están con el enemigo. Ayúdame a poder confiar en ti. Guarda mi vida del temor del enemigo. Noten lo que escribió en el Salmo 34, los versículos 4 al 10. Busqué a Jehová y Él me oyó. Noten, y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Me libró de todos mis temores. No tuve que pensar más en mis temores. Estaba asustado, tenía miedo, pero cuando clamé al Señor, cuando busqué su rostro, su espíritu me confirmó, su espíritu dio testimonio a mi espíritu de que soy su hijo y de que no tenía de qué temer. En el versículo 5 del Salmo 34 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Miren, cuando tomamos decisiones dirigidos por Dios, guiados por Dios, confiando en su prudencia, confiando en su sabiduría, confiando en lo que su Espíritu nos está diciendo, no vamos a ser avergonzados. Es cuando tomamos las cosas en nuestras propias fuerzas y hacemos lo que nosotros pensamos que está bien. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia prudencia, es cuando podemos ser avergonzados. Pero cuando confiamos en Dios, jamás vamos a ser avergonzados. Con el tiempo, la verdad va a salir. Con el tiempo, Él va a cumplir en nosotros lo que Él está tratando de cumplir a través de lo que estamos pasando, y vamos a ser una vez más exaltados por Dios por habernos humillado delante de Él. En el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. No, nada falta a los que le temen. No dice todo lo que quieran lo tendrán. Dice nada falta. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes: el tener todo lo que queramos y el que nada nos falte. Pero cuando confiamos en Él, cuando tememos a Jehová, nada nos falta. Versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todo lo que sea bueno para nosotros, todo lo que sirva para edificarnos, todo lo que sirva para fortalecernos, todo lo que sirva para transformarnos en la persona que Dios quiere que seamos, nunca nos va a faltar. Siempre va a estar ahí a nuestra disposición, porque Dios se va a asegurar de que lo tengamos.
pero tenemos que confiar en Él. Y la verdad de las cosas es que el cristiano, el que es hijo de Dios, el que ha puesto su confianza en Dios, la verdad de las cosas es que al único que debe temer es a Dios. Es al único que debe temer. Porque nada ni nadie más tiene ningún poder sobre los que son de Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Nadie ni nada tiene ningún poder sobre aquellos que son de Dios. Y solamente van a pasar por aquello que Dios permita que pasen, porque lo que Él permite que pasen es para nuestro bien. Al único entonces que debemos temer es a Dios. Porque Él es el Rey, porque Él es soberano. Porque Él es sobre todo nombre, porque Él es quien reina, Él es el que rige las naciones. En Isaías 8:13 el profeta escribe esto: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Fíjate lo que está diciendo: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si vamos a tener miedo de algo aquí en la tierra, hay que tener miedo de ofender a Dios. No porque está como el maestro enchilado con la regla, esperando a que la reguemos para darnos de reglazos, sino porque Él ha cuidado tanto de nosotros. Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros, por medio de la sangre de Cristo, podamos ser limpios de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados y podamos tener vida eterna. No queremos ofenderlo porque Él ha sido tan bueno y tan cuidadoso de que nosotros tengamos todo lo que necesitamos para poder honrarle a Él. Mateo nos dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el único que puede hacer esto es Dios. Pero a veces nos cuidamos de todo mundo, menos de Dios, ¿no es cierto? Nos cuidamos de no ofender al policía, nos cuidamos de no ofender al maestro, nos cuidamos de no ofender al patrón, nos cuidamos de no ofender a la mamá, nos cuidamos de no ofender al papá, nos cuidamos de no ofender a los hijos, nos cuidamos de no ofender a medio mundo. A la persona que va enfrente de nosotros en el freeway nos cuidamos de no ofenderla. Pero no nos cuidamos de no ofender a Dios. Pero definitivamente, el único que el Hijo de Dios debe temer es a Dios y a nadie más. Y ese temor es un temor reverente, un temor que le da honra a Dios, un temor que pone a Dios en el lugar que debe tener como preeminente, como lo más grande, lo más sagrado, lo más santo que hay en la vida del creyente. Pero definitivamente al que no debemos temer nunca es al hombre. Es al hombre. No importa qué tan grandote, no importa qué tan cuadrado, no importa qué tan poderoso, no importa cuál sea su posición o su puesto, no importa que sea del gobierno. Al hombre jamás debemos de temerle, porque saben que tanto él como nosotros estamos bajo la dirección de Dios y Dios puede hacer que el hombre, pues Dios puede cambiar el corazón del hombre en un instante y Él va a hacer lo que Dios quiera que haga. En el Salmo 118 y el versículo 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está conmigo, no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. El profeta Isaías, de nuevo en Isaías 12:2 dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ha sido salvación para mí. El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice a él, y a través de la carta que le escribe a él, nos lo dice a nosotros en 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No tenemos por qué atemorizarnos. Tenemos que confiar en Él, tenemos que poner nuestra confianza en Él y dejar que Él haga. Noten lo que el temor lo lleva a hacer a Abraham, a pedirle a su esposa que mienta para salvar su propio pellejo.
Ni siquiera se pone a pensar en las consecuencias que esto pudiera haber traído para ella. Lo único que él quiere es salvarse a sí mismo. ¿Saben que cuando tomamos decisiones así como la que Abraham tomó, así por el temor que tenemos, a veces no nos importa quién caiga, no nos importa quién dañemos, no nos importa quién tenga que sufrir las consecuencias, simplemente lo hacemos porque sentimos, creemos que esto es lo que debemos hacer, y si no lo hacemos pueden pasar cosas mayores todavía. Así es que no importa lo que Dios diga, no importa lo que diga la palabra de Dios, no me importa lo que diga el pastor Carlos, esto es lo que yo creo que es mejor para mí y nadie me va a defender si no hago algo por mí mismo. Number one, tiene que cuidar de number one. Pues ¿saben qué? Number one se va a quedar como number one. Porque el número 1 es el número más solitario de todos los números. Me acordé de una canción ahorita, pero no le voy a decir cuál es. Es cierto. Cuando el único que nos importa somos nosotros mismos, un día el único que va a estar con nosotros somos nosotros mismos, y entonces nos vamos a dar cuenta lo difícil que es soportarnos. Eso es lo que hizo Abraham aquí. En el versículo 13 dice: ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Defiéndeme, mi amor, defiéndeme. Le pide que mienta acerca de su relación con él. Le pide que diga que es su hermana y que no vaya a decir que es su esposa. Ahora, sabemos, porque vamos a adentrarnos más en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 20, sabemos que esto no es una mentira total, sino que es básicamente una media verdad, pero una media verdad es una mentira. Cuando decimos la verdad a medias, estamos mintiendo. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Versículo 14 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Noten, lo que Abraham estaba presintiendo fue exactamente lo que de hecho pasó. ¿Se fijan ustedes? Lo que Abraham estaba presintiendo fue exactamente lo que pasó. Me pregunto yo, de nuevo, tengo que preguntarme, si acaso Dios no estaba hablando al corazón de Abraham, advirtiéndole lo que iba a suceder, y si tan solo se hubiera detenido para preguntar al Señor, para consultar con Él, para saber si ese temor venía de parte suya o de parte de Dios, para preguntarle si esa luz roja que se estaba encendiendo en su corazón era un aviso de parte de Dios. Me pregunto si lo hubiera hecho, si se hubiera detenido, si quizás Dios no le hubiera confirmado que este era el caso. ¿Nunca les ha sucedido eso, que tienen un presentimiento? No debería de hacerlo. No debería de hacerlo. Me acuerdo hace mucho tiempo, cuando era joven, se me dio la oportunidad de tomar parte en un negocio ilícito. Y la tentación por ganar mucho dinero rápido me hizo contemplarlo. Y me acuerdo que un día llegó un amigo mío: ¿sabes qué? Fulano de tal vino y me preguntó si podemos hacer esto por él. Y hubo algo que me dijo: no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y le dije: no sé, pues si tú lo conoces, pues arráncate. Resultó que era una aspirina. ¿Saben lo que es una aspirina? Alguien que aspiraba a ser judicial del estado y nos puso el dedo. Me río ahora, pero no me reí entonces. Una de esas otras cosas de las que Dios me libró y por lo cual estoy eternamente agradecido. ¿Sabe qué? A veces Dios está tratando de tantas formas de decirnos: no lo hagas.
no vayas, no te metas ahí, no te juntes con ellos. Pero porque no estamos sintonizados con el Espíritu de Dios, porque no estamos acostumbrados a escuchar su voz, porque no estamos acostumbrados a hacerle caso, porque estamos acostumbrados a hacer lo que se nos viene la gana, porque estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones y porque jamás voy a consultar con nadie, especialmente con alguien que ni siquiera puedo ver, con alguien que está en los cielos, con alguien que supuestamente es un espíritu, con alguien que supuestamente se preocupa por mí, pero la situación por la que estoy pasando ahorita en ninguna manera comprueba que se preocupe por mí. Al contrario, parece ser que quiere castigarme, parece ser que quiere hacer un ejemplo de mí. Entonces nunca voy a consultar yo con ese llamado Dios. Y Dios está diciendo, no, escucha por favor. Y se toma la decisión y se da cuenta uno que era la equivocada, pero ya no hay para dónde hacerse. Porque tomar los métodos del mundo ahora para salirse de donde estamos sería únicamente cometer un error más. Lo que tenemos que hacer en ese momento es someternos a Dios, someternos a su disciplina, someternos a lo que Él quiere que hagamos, humillarnos delante de Él y Él nos va a exaltar. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, que también puede ser traducido prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre vamos a estar entrando en pruebas, siempre vamos a tener tentaciones. ¿Saben qué? No somos nosotros los únicos, todo mundo pasa por lo mismo, todo cristiano pasa por lo mismo. Pero tenemos que estar siempre con los oídos, con los ojos abiertos, con el corazón abierto, porque aquí nos dice Pablo que así como vienen las pruebas, así también Dios nos da juntamente con la prueba la salida. Y lo que tenemos que hacer es estar atentos. Y si Dios nos dice, corre en dirección opuesta, en lugar de seguir ahí yendo hacia enfrente en el camino que nosotros queremos tomar, debemos de darnos la vuelta y correr tan rápido como podamos en dirección opuesta, como lo hizo José, como vamos a ver más adelante en Génesis. Versículo 16 dice, e hizo bien, hablando de Faraón, a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Note nomás. Wow. Oiga, pastor, pues entonces como que está bien desobedecer, ¿no? Como que está bien no consultar a Dios, porque mira, Abraham no lo consultó, no le pidió su opinión, no le pidió dirección, y mire, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En mi caso, ¿qué serían? Carros, casas, no sé. ¿Sabe qué? No vayamos a malinterpretar lo que ha sucedido aquí. Sí, a primera vista pareciera ser que la transigencia de Abraham en usar la mentira para lograr beneficios le trae éxito, pero ¿sabe qué? A veces como cristianos podemos caer en el error de que porque las cosas nos salieron bien a pesar de no haber seguido los principios de verdad y justicia que la Biblia nos señala como correctos, Dios debe estar de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y ¿saben qué? No es así. Porque Dios no pasa por alto esta manera de actuar y finalmente tiene que lidiar con ello por medio de la disciplina divina para hacer volver al cristiano, al que verdaderamente es cristiano, hacerlo volver al camino de la fe. Esta disciplina puede tomar varias formas, pero la más dolorosa, y especialmente cuando se ama a Dios de verdad, cuando en realidad queremos agradarlo, cuando en realidad queremos tener un testimonio eficaz para dar a Dios a conocer al mundo, la forma que más se usa, que más Dios usa para disciplinar a los que caen en ese tipo de pecado,
es la pérdida de ese testimonio. Es la pérdida de ese testimonio. Y el mundo cuyos métodos la persona ha usado para lograr su objetivo, en vez de ser atraído a Dios, es alejado de Él. Y el mismo mundo es usado por Dios para reprenderlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado de pastores que caen, tropiezan y caen? Y tienen iglesias grandísimas. Su identidad está envuelta en la predicación del Evangelio. Su identidad, su llamamiento está envuelto en el alcanzar almas y traerlas a Cristo. El legado que van dejando es uno de miles de almas que vienen a los pies del Señor por sus predicaciones y luego caen. Y el testimonio se va por la coladera. Y todos aquellos que habían querido alcanzar ahora los desprecian, ahora los juzgan. No se dan cuenta que también los pastores somos humanos y que también cometemos errores. No se dan cuenta que no hay tentación que no venga a todos, pero que juntamente con la tentación el Señor da la salida. Eso es lo que debemos de acordarnos. En el versículo 17 rápidamente aquí, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Se fija, el rey pagano, el rey que no cree en Dios, el rey que iba a matar a Abraham por su esposa, ahora se da cuenta de lo que Abraham ha hecho y le reclama. Qué lástima, ¿no creen? Abraham hubiera podido llevar el conocimiento del Dios verdadero a los egipcios, pero su miedo y su transigencia le hizo perder la oportunidad de poder ser la luz en medio de las tinieblas. Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase eso a nosotros. Faraón le sigue reclamando en el versículo 19: ¿por qué dijiste que es tu hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Faraón, aun cuando era incrédulo, sabía que el tomar la mujer de otro hombre estaba mal, era pecado. Y Faraón, el incrédulo, Faraón, el pagano, le tuvo que recordar a Abraham, el llamado de Dios, que lo que estaba haciendo estaba mal. Está mal cuando un incrédulo, cuando un inconverso tiene que decirnos: pues no que eras cristiano, pues no que vas a la iglesia todos los domingos, pues no que estudias la Biblia, pues no que le oras a Dios. Tú que señalas con el dedo a los homosexuales, tú que señalas con el dedo a los drogadictos, tú que señalas con el dedo a los fornicarios. ¿Estás viendo pornografía en la televisión, en el internet? Andas ahí como dice mi mamá, yo lo vi, nadie me lo contó, conquistando muchachas la mitad de tu edad para probar que todavía eres hombre. Y te dices cristiano. Qué lástima, ¿no creen? Faraón se indigna y le dice: ¿sabes qué? Toma a tu mujer y vete. Lárgate. Versículo 20 dice: y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Saben qué? Acompáñenlos hasta que salgan de aquí y no dejen que se devuelvan. Fuera. Qué regañadón le dieron a Abraham, ¿no creen? ¿Creen que se salió con la suya? ¿Creen que valieron la pena las vacas y los asnos y las siervas y las criadas y todo lo demás? ¿Saben qué? No valió la pena. No valió la pena. ¿Y sabe qué?
Antes de que se empiecen a airar con Abraham y empiecen a decir, pero ¿cómo pudo hacer eso? O que piensen en algún pastor que haya caído y ¿cómo es posible? Antes de que empiecen a juzgar demasiado duramente a los demás, quiero preguntarles, ¿qué habríamos hecho cada uno de nosotros si nos hubiéramos encontrado en el lugar de Abraham? ¿Qué habríamos hecho? ¿Sabe que a menudo nos encontramos en situaciones como esta, aunque un poco más modernas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decidimos hacer? Tenemos la oportunidad de mentir en nuestra declaración de impuestos para recibir mayor cantidad de dinero. Y luego, como Abraham, lo justificamos porque hay gente más rica que debería estar pagando más y no es justo que el gobierno me quite a mí tanto. Así es que voy a poner números de seguro social de Pedro, Juan, Francisco, mi tía Rosa, mi tío Juan, mi abuelito que ya tiene 10 años de muerto, pero no le dijimos a nadie. Ahí está enterrado en el patio de atrás, para que me lleguen más dinero en los income taxes. O hay que llenar una solicitud para pedir algún beneficio. Tenemos que decidir si vamos a decir la verdad en cuanto a todo o vamos a echar una mentirita aquí y allá, porque si decimos toda la verdad, entonces no calificamos y queremos calificar, ¿verdad? Queremos que el tío Sam pague. Nos reímos. El patrón me invitó a salir con él a una cena de negocios con unos invitados que vienen de afuera y ya sé que va a invitar a tomarme una copita con ellos y pues es el patrón. Pero yo sé que para el patrón una no es ninguna, ¿verdad? Y pues ¿cómo voy a negarle al patrón si vamos con invitados? Le diré que soy cristiano y que no tomo. Y me arriesgo a que me corra o le digo soy cristiano y ¿sabe qué, patrón? Yo estoy bien aquí con mi Coca-Cola. ¿Saben qué? Nosotros también tenemos que aprender la misma lección que aprendió Abraham. Y desafortunadamente a menudo la tenemos que aprender de la misma manera que él. A veces siendo reprendidos por los mismos incrédulos a quienes en algún momento dado dijimos que queríamos ganar para Cristo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro testimonio? ¿Lo estamos cuidando como debemos? ¿Tiene el poder y la eficacia que debe tener? ¿O estamos transigiendo como Abraham porque no es tan serio? De nuevo, 1 Corintios 10, versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Finalmente, una vez más, el Salmo 34, versículos 4 al 10. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no les tendrán falta de ningún bien. Oremos.